Sensores de temperatura. Cada proceso de la industria debe ser controlado de alguna manera. Esta necesidad muchas veces también incluye la medición de la temperatura. Clasificación. La ingeniería de control de procesos ha inventado, perfeccionado e innovado a la hora de disponer de sensores que ayuden a controlar los cambios de temperatura en procesos industriales. Los sensores que se describirán a continuación son los más utilizados. Termocupla. Esta se elabora con dos alambres de distinto material unidos en un extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño del orden de los milivolts, el cual aumenta con la temperatura. Estos dispositivos suelen ir encapsulados para protegerlos de las condiciones extremas en ocasiones del proceso industrial que tratan de ayudar a controlar. Además, según la distancia a los aparatos encargados de tratar la pequeña señal eléctrica de estos transductores, también deben utilizarse cables compensados cobre para transportar esta señal sin que la modifique. En este punto se producirán dos nuevas termocuplas con el cobre. Antiguamente se solucionaba este problema colocando los empalmes en un baño de hielo a 0 grados para que generen 0 voltaje. Actualmente todos los instrumentos modernos miden la temperatura en ese punto, mediante un sensor de temperatura adicional y la suman para crear la compensación y obtener así la temperatura real. Hay 7 tipos de termocuplas que tienen designaciones con letras elaboradas por el Instrument Society of America (ISA), la National Bureau of Standards (NBS). Por su parte, ha preparado tablas de correlación temperatura FEM para estas termocuplas, las que han sido publicadas por la American National Standard Institute (ANSI) y el American Society for Testing and Materials (ASTM). Durante el año 1986 se ha procedido a uniformar las normas europeas DIN alemanas, BS inglesas, NF francesas y las antedichas ANSI norteamericanas, en cuanto a la correlación de temperaturas y FEM, así como en lo que hace a las tolerancias de estas FEM en las distintas aleaciones. En esta tabla podemos identificar composición, rango de temperaturas, diámetros de alambre apropiados y fuerzas electromotrices FEM correspondientes a distintas termocuplas. Termocupla tipo B. Capacidad para medir temperaturas levemente más altas, mayor estabilidad y resistencia mecánica, y su aptitud de ser utilizada sin compensación de junta de referencia para fluctuaciones normales de la temperatura ambiente. Resultan adecuadas para uso continuo en atmósferas oxidantes o inertes a temperaturas hasta 1700 grados Celsius. La tipo R puede ser utilizada en forma continua en atmósferas oxidantes o inertes hasta 1400 grados Celsius. La ventaja de la termocupla tipo R sobre la tipo B es su mayor FEM de salida. Nunca deben ser insertadas directamente dentro de una vaina metálica. Tipo S. Es la termocupla original platino-rodio. Pueden ser utilizadas en forma continua en atmósferas oxidantes o inertes hasta 1480 grados Celsius. Son menos estables que la termocupla tipo B cuando se les utiliza en vacío. La tipo J, para uso continuo en atmósferas oxidantes, reductoras e inertes y en vacío hasta 760 grados Celsius. Si es por encima de 540 grados Celsius, el alambre de hierro se oxida rápidamente, requiriéndose entonces alambre de mayor diámetro para extender su vida en servicio. La ventaja fundamental de esta termocupla es su bajo costo. No se le recomienda para temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. La tipo CAM, para uso continuo en vacío y en atmósferas oxidantes, reductoras e inertes. Su desventaja reside en el hecho de que su límite máximo de temperatura es de tan solo 370 grados Celsius para un diámetro de 3.25 milímetros. La tipo E posee la mayor FEM de salida de todas las termocuplas estándar. Para un diámetro de 3.25, su alcance recomendado es de menos 200 a 980 grados Celsius. Resultan particularmente adecuadas
para uso en atmósferas húmedas a temperaturas observa a raíz de su elevada FEM de salida y su buena resistencia a la corrosión. Termistores. Estos son lineales, son mucho más sensibles, compuestos de una mezcla sintetizada de óxidos metálicos. El termistor es esencialmente un semiconductor que se comporta como un resistor térmico. Se pueden encontrar en el mercado con la denominación NTC, habiendo casos especiales de coeficiente positivo cuando su resistencia aumenta con la temperatura y se les denomina PTC. Se utiliza ampliamente para aplicaciones de control y compensación en el rango de 150 grados Celsius a 400 grados Celsius. Sirven para la medición o detección de temperatura tanto en gases como en líquidos o sólidos. A causa de su muy pequeño tamaño, el alojamiento es especial, que puede ser específicamente diseñado para posicionarlos y protegerlos adecuadamente en el medio donde tengan que trabajar. Los NTC, fabricados de una mezcla de óxidos de manganeso, níquel, cobalto, cobre, hierro, y están moldeados en un cuerpo cerámico de varios tamaños. Típicamente tienen una resistencia entre 50 ohmios y 1 megaohmio a 25 grados Celsius y una sensibilidad del 4% por grado Celsius hasta los 25 grados Celsius. El efecto de coeficiente negativo con la temperatura puede resultar de un cambio externo de la temperatura ambiente o un calentamiento interno debido al efecto Joule de un corriente que fluye a través del termistor. La curva del termistor se puede linealizar con una resistencia montada en paralelo con la NTC, que lo podemos evidenciar en este circuito. La linealización puede ser más o menos 2 grados centígrados de 0 a 70 grados Celsius. En este caso, para identificar que es 0 grados Celsius, el voltaje que va a obtener es de 0.994 voltios. Y si es de 70 grados Celsius, el voltaje que va a obtener es de 0.294 voltios. Bueno, en este cuadro podemos observar los tipos de discos de los termistores. El tipo de discos montados son soldados sobre una tira metálica para fácil montaje con tornillo y tuerca. Están los tipos normales discos series B, tipos normales varilla, tipos normales discos serie E, los tipos especiales para radio y televisión y los tipos especiales para automóvil. Este grupo corresponde especialmente a diseños para medir la temperatura del agua de refrigeración de automóviles. También son adecuados para control de temperatura en aplicaciones domésticas. En especial son discos normales de serie E montados con tornillo para asegurar un buen contacto térmico entre el NTC y el chasis. Los termistores PTC son resistencias que principalmente están compuestas de bario y estroncio con titanio. La adición de dopantes hace que la componente semiconductora dé una característica de resistencia con respecto a la temperatura, aunque son muy poco utilizados. Aquí estamos observando los distintos termistores que existen de la marca HWA. Y los termistores no sirven para la medición de temperatura dentro de alcances amplios, puesto que sus variaciones de resistencia son demasiado grandes para que puedan medirse de una manera adecuada con un solo instrumento. Alcances de alrededor de 100K suelen ser el máximo admisible, útiles para medir alcances reducidos de temperatura justamente a causa de sus grandes variaciones de resistencia. Por ejemplo, la resistencia de un termistor típico varía 156 ohmios de 0 grados a 1 grado Celsius, mientras la del platino varía tan solo 0.385 ohmios. La ventaja más importante es su pequeña masa, lo que permite velocidades de respuesta muy altas. Pueden encontrarse en el mercado termistores con valores entre 100 ohmios y 30 kiloohmios. Los de uso más frecuentes se encuentran en la franja de
entre 1 K y 5 kiloohmios. Temperatura de uso más difundido es entre menos 50 grados Celsius y 200 grados Celsius, a pesar de haber algunos que alcanzan los 450 grados Celsius. Termómetros infrarrojos. Los termómetros infrarrojos pueden medir la temperatura de un objeto sin tocarlo. Hay muchos casos en los que la medida de temperatura sin contacto es crítica. Cuando el objeto medido es pequeño, movible o inaccesible para procesos dinámicos que requieren respuesta rápida o para temperaturas mayores a 1000 grados Celsius. En contraste, los termómetros infrarrojos determinan la temperatura de la superficie de un objeto interceptando y midiendo la radiación infrarroja emitida. El rango típico de temperatura para estos termómetros es menos 50 grados Celsius hasta los 3000 grados Celsius de un sitio remoto. Las distancias de trabajo pueden variar desde una fracción de centímetro a varios kilómetros en aplicaciones aerotransportadas. La tecnología subyacente para los pirómetros de radiación infrarroja está basada en el principio que dice que todos los objetos emiten radiación a longitudes de ondas ubicadas en la región infrarroja del espectro de radiación electromagnética. Los termómetros infrarrojos miden esta radiación y proporcionan una señal de salida calibrada en una variedad de rangos según los requisitos del cliente. Hay distintos grupos que describen estos termómetros infrarrojos. Está el grupo 0, la de alta temperatura y los metales. El rango de temperatura está entre 140 y 3000 grados Celsius. Los materiales son metales y silicón y las aplicaciones son el horno de cemento, filamentos, hornos, tratamiento de calor, calefacción inductiva, control de calidad, cámaras de vacío. Está el grupo 2, que son las de película delgada menor que 1 milímetro. El rango de temperatura es de 0 a 600 grados Celsius. Los materiales, las películas de plástico delgadas y las aplicaciones, los materiales de las películas fotográficas, películas aislantes, PE, PP, PS, PA. Grupo 4. Los de vidrio. Tienen el rango de temperatura de 0 a 2000 grados Celsius, los materiales de vidrio y la aplicación es el diagramado, manufactura, procesamiento de bombillas, recipientes, tubos de TV, fibras. Grupo 6. Los gases. Rango de temperatura 300 a 2500 grados Celsius. Materiales, los gases y las llamas calientes. Aplicaciones, hornos, las llamas, tubería de hervido, galletas catalizadoras. Grupo 8. Propósitos generales, temperaturas bajas y no metales. Rango de temperatura menos 50 a 1000 grados Celsius. Materiales, papel, textil, caucho, madera, cerámicas, los plásticos más espesos, mayores de 1 milímetro, superficies esmaltadas o cubiertas, asfalto, material de construcción, componentes electrónicos, alimentos, líquidos. Las aplicaciones, conservación de energía, alimentos, vidrio, mantenimiento, control de calidad, pintura, papel, volumen de plástico, sensor remoto, cartografía termal, caucho, silicón, textil, cámaras de vacío, medioambiental, estudios meteorológicos, biológico y agrícola. Grupo 81. Temperaturas superaltas, tamaño del punto pequeño. El rango de temperatura es de 700 a 3600 grados Celsius. Materiales, metales y las aplicaciones, filamento, templados, dibujado y calor tratado. Grupos R5, R8 y R10, temperaturas bajas y no metales. La banda espectral es desde 8 a 14 milímetros. Los materiales, papel, textil, caucho, madera, cerámicas, los plásticos más espesos mayores de 1 milímetro, superficies esmaltadas o cubiertas, asfalto y materiales de construcción, componentes electrónicos, alimentos, líquidos. Aplicaciones, conservación de energía, alimentos, mantenimiento, control de calidad, pintura, papel,
volumen de plástico, caucho y textil. Cada referencia tiene su rango de temperatura. La referencia 5 es de menos 30 a 580 grados Celsius, la referencia 8 de menos 30 a 880 grados Celsius y la referencia 10 de menos 30 a 1000 grados Celsius. Grupos R16 y R20, metales y las altas temperaturas. Banda espectral de 0.9 milímetros, materiales, metales y silicón. Aplicación, hornos, tratado del calor, calefacción inductiva, control de calidad, cámaras de vacío. También tiene su rango de temperatura, la referencia 16 de 600 a 1600 grados Celsius y la referencia 20 de 600 a 2000 grados Celsius. Termorresistencia. La termorresistencia trabaja según el principio de que en la medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica, y la magnitud de esta modificación puede relacionarse con la variación de temperatura. Los dispositivos RTD más comunes están construidos con una resistencia de platino PT, llamadas también PRTD. Es el material más estable y exacto. También se utilizan otros materiales, fundamentalmente níquel, hierro, cobre y tungsteno. Típicamente tienen una resistencia entre 20 ohmios y 20 kiloohmios. La ventaja más importante es que son lineales dentro del rango de temperatura entre menos 200 grados Celsius y 850 grados Celsius. La principal ventaja del níquel es su capacidad de ser linealizado, suministrando una salida que es lineal con la temperatura, con bastante facilidad utilizando un circuito puente. Esta ventaja, sin embargo, ya no es tan importante hoy en día cuando la introducción de componentes semiconductores de bajo costo han hecho posible la linealización de los sensores de platino a un costo comparable al de los sensores de níquel. Las termorresistencias de cobre presentan la más linealidad en relación a la resistencia y temperatura entre todas las termorresistencias, pero también tienen las desventajas de un rango estrecho de temperatura entre menos 200 grados Celsius y 150 grados Celsius y una baja resistividad en sus modelos más básicos. La baja resistividad implica la necesidad de usar alambres finos de poco diámetro. Las termorresistencias de tungsteno no han encontrado una utilización amplia, puesto que el tungsteno ha probado ser menos estable que otros materiales. Sin embargo, su mayor resistencia mecánica permite emplear alambres extremadamente finos, lográndose de esta manera termorresistencias de elevada resistencia eléctrica. La interconexión entre termorresistencias e instrumentos se realiza con cable común de cobre, en cambio que en el caso de las termocuplas deben emplearse cables especiales de compensación de costo superior. Existen dos clases para la calibración según la DIN en IS 60751. En la clase A, el máximo desvío es más o menos 0.15 grados Celsius, es decir, 0.06 ohmios a 0 grados Celsius. Y la clase B, máximo de desvío más o menos de 0.3 grados Celsius, es decir, 0.12 ohmios a 0 grados Celsius. Aquí hay una comparativa entre la clase A y la clase B, su ohmiaje y el rango. Las termorresistencias de uso más común se fabrican de alambres finos soportados por un material aislante y luego encapsulados. El elemento encapsulado se inserta luego dentro de una vaina o tubo metálico cerrado en un extremo que se llena con un polvo aislante y se sella con cemento para impedir que absorba la humedad. Las termorresistencias se fabrican en varios tipos de configuración de los alambres de conexión. Circuito básico bifilar. Puede utilizarse cuando los alambres de conexión son tan cortos que su resistencia es despreciable. La resistencia de los dos cables de conexión, como las variaciones de resistencia con la temperatura ambiente, serán incluidas en la medición de la resistencia de la termorresistencia. Circuito trifilar estándar. Los conductores que conectan la termorresistencia al circuito de medición tienen resistencias cuyos efectos tienden
a cancelarse si dichos alambres tienen la misma longitud, se hallan sujetos a la misma temperatura y el sistema puente de Winston que utiliza a la entrada del instrumento de medición se encuentra casi balanceado. Brindan suficiente exactitud para la mayoría de las mediciones industriales hasta 20 metros. Además, pueden emplearse conductores de sección menor o de mayor longitud que en el caso de la conexión bifilar. Y el diseño de 4 conductores o cuatrifilar brinda mejor exactitud si los 4 cables de conexión son de idéntica sección, longitud y material y se hallan sujetos a la misma temperatura ambiente, y si los 2 pares de alambres se encuentran en partes opuestas del circuito puente. Las resistencias de los alambres no tendrán efecto alguno en la medición de la resistencia de la termoresistencia. Se justifica en instalaciones con distancias superiores a los 20 metros. Circuitería. Este circuito es uno de los circuitos sencillos para realizar con un termistor, y dependiendo de la temperatura que queramos medir, se debe tener en cuenta una resistencia del termistor y un valor requerido para la R2, que en este caso sería el de esta R2. Estamos utilizando el 555 y aquí estoy refiriendo la tabla para mirar la resistencia de los dos valores. Este es un circuito para una termoresistencia. Este es un circuito sensor pirométrico que hace referencia como a los termómetros infrarrojos, que ya su característica tiene también un funcionamiento parecido al infrarrojo, y este es un circuito para que un buzzer se active si la temperatura se pasa de cierto grado. Y acá está un sensor de temperatura de 1 a 100 grados centígrados o Celsius con un LM35, con un filtro y con un amplificador. Estas son las referencias de las cuales saqué la teoría y las imágenes. Gracias a ustedes por la atención.